Bueno, hola a todos, soy la doctora Sobrino, soy médica tocoginecóloga y docente de la UBA y me desempeño en la sección de piso pelviano del Hospital de Clínicas y me convocaron para darles la clase de prolapso. Primero vamos a definir los objetivos de la clase, que son aprender sobre el funcionamiento del piso pelviano, conocer la patología del piso pelviano y entender la importancia del diagnóstico y tratamiento del prolapso genital. Bueno, ¿qué es el prolapso? Es el descenso de los órganos pélvicos secundario a la rotura o debilidad del soporte del suelo de la pelvis. Entonces, como ven, lo más importante es el sostén pelviano que tenga cada mujer para evitar el prolapso. La epidemiología dice que es más frecuente en las mujeres mayores de 50 años. Recuerden que con la edad se va perdiendo calidad y cantidad de fibras colágeno. Tiene una prevalencia estimada entre el 35 y el 40% de la población femenina. Muchas veces estas pacientes no consultan espontáneamente por el prolapso por vergüenza, consultan por otras causas que derivan a que el médico al revisarla descubra que tiene un prolapso. Bueno, vamos a ver cómo está formado ese suelo pélvico. Nosotros tenemos un rombo y en ese rombo tenemos, se fijan acá, en esta filmina tenemos huesos, ¿sí? Tenemos ligamentos, tenemos músculos, tenemos tendones. Entonces, si vuelvo al anterior, encontramos que el suelo pélvico está formado por ese rombo. Ese rombo forma lo que se llama estrecho inferior abdominopelviano y está formado, como dijimos, por huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y la fascia endopélvica, que ahora vamos a ver qué es. Bueno, tenemos en cuanto a los huesos, las articulaciones, los ligamentos y los músculos, para repasar en forma breve y rápidamente cuáles son. Los huesos son los ilíacos, sacro y coxis. Las articulaciones son dos sacroilíacas, la sacrocoxigia y la articulación de la sínfisis pubiana con sus ligamentos. Los ligamentos son primordialmente úterosacros, cardinales, pubovesical y anocoxigio, y los músculos se dividen en tres planos, ¿sí? De los cuales el más importante es en el plano profundo, que encontramos en el plano anterior el pubo rectal y en el plano posterior el pubocoxigio, el isquiocoxigio. Estos tres músculos en realidad son tres haces que forman el elevador del ano. Si bien todos los músculos que conforman este estrecho inferior abdominopelviano son importantes, el elevador del ano cumple un papel fundamental en el sostén del piso pelviano. Bueno, acá podemos ver una especie de maqueta, ¿sí? Que se ha hecho con los órganos y los tendones, ligamentos y fascias que lo sostienen, ¿sí? Acá tenemos el hueso sacro, los ligamentos úterosacros, que son los que sostienen el útero hacia el sacro. Acá tenemos el recto, del recto hacia la vagina, ¿sí? Tenemos la fascia rectovaginal y el cuerpo perineal, que ese se observa desde afuera, ¿sí? La membrana perineal, que está entre lo que es la envoltura de la vagina y hacia la sínfisis pubiana, pasando por la uretra, el ligamento uretral externo, que va de la sínfisis hacia la parte posterior de la uretra, el ligamento puburetral, ¿sí? Que sostiene, o sea, abraza la uretra y va hacia el pubis, y el arco tendinoso de la fascia pélvica, que sería estas líneas de color amarillo, ¿sí? Que sostienen todo lo que es el útero, la vejiga hacia la sínfisis del pubis. Entonces, en esta maqueta vemos en general cómo está dado el sostén del piso pelviano. A su vez, también encontramos que se le llama a esta zona diafragma urogenital, ¿sí?
Esto está dividido en un plano, superficial y en un plano profundo. Fíjense que acá también nombra los músculos que los conforman, ¿sí? Y si nosotros observamos acá, podemos ver que todo esto está formado por los músculos y además por lo que llaman diafragma urogenital, que es las fascias que están en su interior. Está delimitado por los músculos. Es otra forma de llamar al piso pelviano. Bueno, para empezar a hablar propiamente del prolapso, después de rever algo de anatomía, encontramos que un hombre que se llamó Delancey lo que hizo fue hace muchos años, un ginecólogo, decir, bueno, ¿cómo podemos dividir la anatomía de manera que si yo digo algo, todos lo entiendan sin ver a la paciente? Entonces lo que hizo fue dividir en 3 niveles, ¿sí?, la zona de la pelvis. Y esto lo hizo acorde a parámetros anatómicos que ahora vamos a ver. Tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, ¿sí? Bien, entonces, el nivel 1, ¿sí?, es este que ven acá. Ahora vamos a ver cómo está formado, pero básicamente es lo que sostiene lo apical o el útero. El nivel 2, ¿sí?, es lo que sostiene la vejiga, y el nivel 3 es lo que sostiene la zona del recto y el ano. Entonces, ahora vamos a observar la siguiente filmina, donde tenemos los 3 niveles: el nivel 1 de suspensión, formado por los ligamentos cardinales o de McEnroe y los ligamentos uterosacros; el nivel 2 o de unión, que está formado por la fascia pubocervical y el tabique recto-vaginal; y el nivel 3 o de fusión, que está formado por los ligamentos puburetrales, diafragma urogenital y cuerpo perineal. Bien, entonces lo que dijo Delancey fue, si yo digo que el nivel 1 está alterado, lo que voy a tener descendido es el útero. Si yo digo que el nivel 2 está alterado, lo que voy a tener descendido es la vejiga. Y si yo digo que el nivel 3 está descendido, lo que voy a tener, está alterado, mejor dicho, lo que voy a tener descendido es el recto. Bien, entonces ahora hablemos un poco, ya ubicándonos en por qué va a venir esa paciente a consultarnos a nosotros, ¿sí? Lo más común que refieren es la sensación de presión, sensación de cuerpo extraño, ¿sí? La frase que dicen es, tengo una bola ahí abajo. Esa bola implica la vagina que se asoma hacia el exterior, empujada por los órganos internos. También pueden referir dolores en el abdomen inferior y sobre la zona del sacro. Incontinencia de orina asociada a esto, o venir a consultar porque tienen incontinencia de orina y al revisarla encontrar que además tienen un prolapso. Recuerden que son 2 entidades separadas, la incontinencia de la orina del prolapso. Infecciones urinarias a repetición, porque esto la hace más propensa al tener el prolapso, ¿sí? Trastornos sexuales, porque no pueden tener relaciones sexuales como corresponde. Estreñimiento, y al revisarla puede encontrar el gastroenterólogo o el coloproctólogo que tiene un prolapso. Colpitis, que es la inflamación de la vagina, porque está expuesta hacia el exterior, con lo cual es mucho más fácil que se inflame. Y úlceras por presión, que ahora vamos a ver en la siguiente filminas. Voy a ir hacia las filminas que tienen lo que les estoy comentando, que son estas, ¿sí? En esta filmina podemos observar que tenemos una paciente añosa por las características de la piel, el color del vello, que tiene todo expuesto hacia el exterior. Esto es un prolapso genital total. Esto que están observando ustedes es la vagina toda vertida hacia afuera, empujada por, en su parte anterior, la vejiga. En su parte media, acá observan el orificio cervical externo del útero, por lo tanto en su parte media está descendido todo el útero. Y en la parte posterior, el recto y parte del intestino. Porque acá ya al ser un prolapso genital total, no solo es el recto el que desciende, sino también parte del intestino por el defecto en el peritoneo que permite el descenso. A su vez, habíamos hablado recién de las úlceras de decúbito. Esto sería la bola que expresa la paciente que siente, ¿sí? Las úlceras de decúbito serían esta, puntualmente ya está formada.
¿sí? Esto es una úlcera de decúbito. ¿Por qué? Porque la paciente se sienta sobre su prolapso, lo que produce isquemia y una úlcera a posteriori. Acá observan que hay un cambio de coloración con un poco de palidez y un reborde, como si quisiera formarse otra úlcera. Y acá una úlcera incipiente que ya es de otro color, o sea que es cuestión de muy pocos días para que se termine de formar la úlcera. ¿Sí? Bien, esto sería entonces un prolapso genital total con la eversión de todos los órganos, o sea, el descenso de todos los órganos del piso pelviano, y acá ustedes van a tener la uretra, porque ustedes van a decir, ¿de dónde está la uretra? Acá, si uno levanta los labios acá, observa la uretra. Y la vejiga lo que hizo fue caerse hacia atrás, con lo cual la vejiga es esto y acá está la uretra. Imagínense lo difícil que es para esta paciente orinar, ya que muchas veces tienen que digitalizarse la vagina, o sea, empujar la vagina hacia adentro para poder terminar de vaciar la vejiga. En esta otra fotografía encontramos que es una paciente más joven, ¿sí? Por el color del vello púbico, por las características de la piel, es una paciente más joven, ¿sí? Esta paciente se las traje a la foto porque acá encontramos algo distinto, ¿sí? Que es importante también verlo para diferenciar. Yo acá tengo dos tipos de prolapsos distintos. Tengo un prolapso genital, ¿sí? O vaginal, y tengo un prolapso rectal propiamente dicho. Este prolapso se llama prolapso de la mucosa rectal, porque se asoma toda la mucosa del recto. No es que el recto se asoma por la vagina, a diferencia de lo que habíamos visto en esta foto, donde empuja la vagina. No, acá sale a través del esfínter anal, con lo cual es un prolapso de la mucosa rectal. Esto lo repara el proctólogo, ¿sí? Por vía quirúrgica. Y acá tenemos el prolapso genital, que es el que nos interesa a nosotros en la clase de hoy, que es, en este caso, es la vagina empujada por el útero sobre todo, pero si nosotros estuviéramos viendo a la paciente desde el costado y no de frente como está hecha la foto, podríamos ver que también parte de la vejiga está también empujando a la vagina. De todas formas, lo que más se observa acá es el cuello del útero. Ven acá el orificio cervical también, es el cuello del útero, ¿sí? Entonces acá tienen dos ejemplos de prolapso. Fíjense que acá la mucosa de la vagina está totalmente seca, ¿sí? Y pálida. ¿Por qué? Porque está hacia afuera, cuando tiene que estar hacia adentro y húmeda. Con lo cual es mucho más frecuente las infecciones, como decíamos, o la colpitis, la inflamación de la vagina. Bueno, vuelvo una filmina para atrás para mostrarles los factores de riesgo, ¿sí? Que pueden ser congénitos del prolapso, que pueden ser congénitos, traumáticos y hormonales, ¿sí? Dentro de lo que es los congénitos tenemos anomalías autosómicas dominantes. Por ejemplo, la enfermedad de Ehlers-Danlos, que la estudiaron allá lejos al principio en los primeros años de medicina, ¿sí? Y cualquier otra que se les ocurra o recuerden de déficit de colágeno congénito, ¿sí? Deficiente inclinación de la pelvis, un sacro plano, inmadurez femenina, o sea, algo que comprometa la formación ósea correcta. Y la espina bífida. En cuanto a los traumáticos encontramos embarazo y parto vaginal, ¿por qué? Porque todo lo que implique peso en la pelvis es un factor de riesgo para tener prolapso. Esto implica de por sí el embarazo, ni hablar de los partos, donde además el producto de la concepción, o sea, el feto, sale por el canal de parto, por la vagina, puede romper estructuras y los ligamentos se estiran, con lo cual pierden elasticidad. A más partos, más chances de tener prolapso. A su vez, también, por ejemplo, si yo tengo una paciente obesa, fíjense acá, está en hormonal, pero también, si yo tengo una paciente obesa, todo ese peso abdominal también le va a jugar en contra sobre la pelvis. Y el estreñimiento, que lo habíamos nombrado en las causas de consulta, también, porque son pacientes que por ahí defecan una vez a la semana o una vez cada 10 días y les implica media hora, 40 minutos de esfuerzo en el inodoro para poder defecar, ¿sí? Esto existe.
Y hay pacientes que se lo toman como normal, que no van a consultar por esto, con lo cual hay que interrogarlo, ¿sí? También están las pacientes que no tienen ningún antecedente de este tipo, puede ser nuligesta, pero que tiene un trabajo que implica esfuerzo, ¿sí? Esas pacientes que tienen trabajos donde implican esfuerzo, bajar cajones, empujar cosas pesadas, bueno, son pacientes que también son proclives a tener prolapsos, ¿sí? Bueno, el coito se refiere a un coito traumático, donde haya un traumatismo de la zona genital importante. Caídas, fracturas y traumatismos del piso pélvico, y aumento crónico de la presión intraabdominal, que ya lo dijimos. También acá entraría, por ejemplo, el caso de una mujer que tenga EPOC, ¿sí? Yo tengo una mujer EPOC con algo de sobrepeso, sin llegar a la obesidad, también puede tener prolapso, porque tose todo el tiempo por el EPOC, más el sobrepeso puede también tener más facilidad a tener un prolapso. Ni hablar si tengo mala calidad de los tejidos, recuerden eso, ¿sí? Y en el caso de las causas hormonales, todo lo que esté relacionado con el hipoestrogenismo, ¿m? La menopausia, el climaterio, etc. Bien, entonces ahora seguimos. El diagnóstico del prolapso es clínico, ¿sí? O sea, yo reviso a la paciente y hago el diagnóstico de prolapso y qué grado de prolapso tiene esa paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prolapso se divide en grados. Entonces, lo que nosotros tenemos es que por allá por 1972, Baden inventó la primer clasificación. Dijo, grado 0 sin prolapso genital, grado 1 con un descenso que llega al tercio medio de la vagina, grado 2 descenso que llega al introito y grado 3 aquel descenso que sobrepase el introito, ¿sí? Grado 4 en ese momento no había. Posteriormente, el EICO, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, decide por allá por los 80 hacer una nueva clasificación un poquito más específica. ¿Por qué un poquito más específica? Porque nosotros dijimos en el primer caso al tercio medio de la vagina. Todas las vaginas no son iguales. Las vaginas de las multíparas son más largas que las vaginas de las que solamente tuvieron un parto o las nulíparas, ¿sí? Entonces, debido a esto, yo no es lo mismo si quiero medir el descenso en una vagina, el tercio medio de una vagina de 8 centímetros que en una vagina de 13 centímetros, ¿sí? Entonces, lo que dijeron fue, basémonos en parámetros anatómicos. Lo que hizo fue ponerle al grado 1 descenso de los órganos que llega hasta la espina isquiática, el grado 2 descenso entre la espina isquiática y el himen. Fíjese que acá ya no usa el introito, sino el himen. Es importante que sepan diferenciar eso. El introito es lo que se observa desde afuera, que es como la entrada de la vagina. El himen se refiere al borde himenial que le queda a la paciente, ¿sí? El borde himenial, porque obviamente ya no tenemos el himen completo, ¿sí? En estas pacientes, sino el borde himenial. Entonces toma el borde himenial como parámetro anatómico. Si no sobrepasa el borde himenial, grado 2, ¿sí? Entre la espina isquiática y el himen. Y el grado 3 es cuando llega hasta el borde himenial, o sea, hasta el himen, y el grado 4 es cuando sobrepasa el borde himenial, que sería el prolapso genital total que decimos comúnmente. Y posteriormente vinieron a especificar aún más esta clasificación. ¿Quién lo hizo? La FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ¿sí? En 1996, y le puso el título de POPQ, o cuantificación del prolapso de órganos pelvianos. Esa sería la traducción, ¿sí? Y bueno, lo que van a ver acá, no hay que complicarse, paso a explicárselos con la filmina siguiente. Acá lo que hicieron fue poner medidas, ¿sí? Pero bueno, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Esto, ¿sí? O sea, la clasificación de POPQ, cuantificación del prolapso de órganos pelvianos, está dividido en 9 puntos. De esos 9 puntos que yo tengo que evaluar en los genitales de la paciente, hay 6 puntos que se hacen con la paciente en valsalva, o sea, en esfuerzo máximo, ¿sí? O sea, yo pongo a la paciente en posición ginecológica o parada en algunos casos, si no lo observo en posición ginecológica, y le hago hacer valsalva, con lo cual sale hacia el exterior completamente el prolapso y yo puedo evaluarlo bien,
¿Cómo lo evalúo? Hay que medir, ¿sí? Lo que hacemos son, con bajalenguas, que lo marcamos con una regla cada 1 centímetro, medimos cuánto sale por la vagina, ¿sí? Cuánto sale con la regla, cuántos centímetros sale. Y en base a lo que desciende es el punto. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Les decía, hay 6 puntos que se miden en Valsalva, que son los 3 de acá arriba y los 3 de acá abajo, o sea, todos los que están en rojo. Ahora los vamos a ver en el gráfico. Y a diferencia de los 3 que están en el medio, en negro, que son 3 puntos que se miden en reposo. La paciente no tiene que estar haciendo esfuerzo, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el diagrama de lo que sería el POPQ. ¿Qué sería? El punto AA está a menos 3 centímetros hacia adentro en la cara anterior de la vagina. El punto BA está entre la mitad del punto AA y el punto C, que es el cuello, ¿sí? Es como que divide a la pared anterior de la vagina en 2 partes para medirla, ¿sí? Para medir el descenso del órgano. Posteriormente tenemos en la cara posterior la misma situación, a menos 3 hacia adentro de la vagina, siempre tomando como 0 el borde imenial. Tenemos el AP por cara posterior, ¿sí? Y el BP que está entre el medio de el AP y el D, que es el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Y esos 6 serían los puntos que hay que medir en Valsalva. Entonces, cuando yo tengo un descenso de un órgano, por ejemplo, viene el punto C, ¿sí? Y llega hasta acá, que sería el borde imenial, yo tendría el punto C en 0, porque el borde imenial es mi 0. Si yo tuviera un descenso del punto C, o sea, del útero, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Entonces tendría que medir con una regla y posiblemente me diera menos 4, cuando lo normal es que yo tenga el punto C a menos 7 o menos 8 centímetros, si no tuviera prolapso, ¿sí? Y así sucesivamente, tanto con la vejiga, que lo que va a hacer es esto, ¿sí? Se cae la vejiga literalmente hacia atrás para empujar a la vagina y salir, y el recto hacia adelante empuja a la vagina y sale, ¿sí? Y posteriormente tenemos los otros 3 puntos que les dije que eran los que se medían en reposo, que son estos 3 de acá, que son el hiato genital, fíjense que no tienen signo porque se miden en reposo, ¿sí? No son negativos ni positivos. Se miden en reposo el hiato genital, que es esto, sí, que se mide desde el tercio medio de la uretra hasta el borde inferior imenial, el cuerpo perineal, que se mide desde el borde inferior del himen hasta el inicio del esfínter anal, y la longitud vaginal total, que es lo que mide la vagina, ¿sí? O sea, se introduce el bajalengua y se mide en reposo, sin que la paciente haga nada, cuánto mide su vagina, hasta el fondo del saco, ¿sí? Bien. A su vez dijimos, van a tener signos menos o más los 6 puntos que medimos en Valsalva. El punto va a ser negativo cuando yo tenga el descenso del órgano todavía dentro de la vagina, o sea, sin pasar el borde imenial, que es mi 0. Si el punto es positivo, o sea, si supónganse alguien les dice, esta señora tiene un punto AA a más 1, yo ya sé que esa señora tiene la vejiga, porque es el punto A, que es de la cara anterior, o sea que es la vejiga descendida por 1 centímetro por encima del borde imenial, ¿sí? Si tuviera el punto C, tendría acá, supónganse, más 2. Entonces tengo todo el útero descendido y lo tengo asomándose acá, más 2 centímetros. ¿Por qué? Porque traspasa el borde imenial, que es el 0. Bueno, continuamos. Los tratamientos, ya dijimos el motivo de consulta, dijimos el diagnóstico, ¿sí? Los factores de riesgo, ahora vamos al tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico, que es el más común, ¿sí? O no quirúrgico. Esto va a depender de varias cosas, entre ellas de qué tipo de prolapso tiene la paciente, porque una vez que uno termina de cuantificar todo eso, le pone el estadio al prolapso. Estadio 1 de acuerdo a cuánto descendió. Y siempre cuando se pone el estadio se pone a predominio de qué punto es el mayor descenso. ¿Sí? Vuelvo
vuelvo para atrás un segundo para esto. Supónganse que lo que más desciende, o sea, lo que más tengo abajo es el útero, entonces yo voy a poner un estadio, supongamos, 2, porque lo tengo por acá al útero, ¿sí? Un estadio 2, porque lo voy a tener a -1 del borde imenial, a predominio del punto C. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que más baja es el útero, pero no quiere decir que solo baja el útero, porque yo puedo tener también la vejiga traccionada, con lo cual baja la vejiga también. Pero ¿cuál es el órgano que más desciende? El útero. Entonces siempre el estadio se va a poner acorde al órgano que desciende más. Bueno, eso por un lado. En general los estadios 1 y 2 pueden tener un tratamiento conservador. El estadio 3 y 4 ya es más difícil y son generalmente quirúrgicos. Pero esto también va a depender del estado de la paciente. Si yo tengo una paciente que tiene comorbilidades importantes, como que está anticoagulada, tiene una cardiopatía importante, tiene fractura de cadera operada, bueno, tiene diferentes factores de riesgo, o la familia no quiere, nos ha pasado que viene la paciente y la familia dice, no, yo no quiero que la operen porque tiene 84 años y bueno, no quiero que la operen porque tiene riesgo, ¿sí? Bueno, entonces, en esos casos, aunque tenga un estadio 3 o un estadio 4, se puede optar por un tratamiento conservador, que ahora vamos a ver cuál es. Pero vamos a los más básicos, que se utilizan más que nada para los estadios primarios, o sea, los estadios 1 y 2, que son los más leves, donde todavía tengo el descenso de los órganos adentro de la vagina. En esos casos puedo usar electroterapia por vía externa, que es darle un estímulo eléctrico en la zona pelviana a los músculos para que se contraigan, ¿sí? Y de esa manera tonificar los músculos. Calendario miccional y reeducación, eso es sobre todo si yo tengo un prolapso vesical para que no empeore, ¿sí? Lo mismo que el entrenamiento vesical. Porque si yo ya tengo un descenso de la vejiga y no quiero que empeore, lo que hago es decirle a la paciente, bueno, vaya más seguido al baño, vaya cada 2 horas, 2 horas y media, para que la vejiga no esté tan llena y no pese más, que lo cual la hace más propensa de seguir descendiendo. Después el biofeedback por vía externa, que ahora vamos a ver en un dibujo de qué consta, pero es un tutor de goma que se coloca dentro de la vagina de la paciente y la paciente tiene que apretar con su vagina sobre ese tutor, ¿sí? Eso va toda una computadora que tiene un programa que nos muestra a los médicos cómo está haciendo el ejercicio y cómo se va tonificando su musculatura del piso pelviano para fortalecerla y mantener el prolapso ahí y que no siga descendiendo. Es muy importante decirle a la paciente que todos estos tratamientos no quirúrgicos son para que el prolapso no siga descendiendo. No le van a curar el prolapso, ¿sí? O sea, lo que van a prevenir es que no llegue a un estadio quirúrgico. Después tenemos los ejercicios de Kegel, que son ejercicios de contracción y relajación en el piso de la pelvis. La gimnasia abdominopelviana serían ejercicios hipopresivos, ¿sí? Porque son ejercicios donde yo no hago fuerza hacia abajo, sino que hago fuerza hacia adentro, ¿sí? Como si yo quisiera subir el piso de la pelvis. Por lo tanto, los abdominales están contraindicados en las pacientes que tienen prolapso porque empeoran el prolapso. Este tipo de gimnasia las sabe las personas que hacen yoga y también las kinesiólogas. Y el tratamiento farmacológico, que es básicamente con estrógenos locales. ¿Para qué? Para mantener la vagina húmeda, salvo en los casos que yo tenga úlceras, donde primero tengo que curar las úlceras, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, yo tengo, bueno, acá ven los pesarios que se utilizan, perdón, me equivoqué, seguimos con el no quirúrgico. Esto sería el ejemplo de pesarios que se utilizan adentro de la vagina. Y acá tengo el biofeedback que les decía, que tiene esta perita para insuflar la goma esta acorde al diámetro de la vagina de la paciente y que la paciente pueda presionar sobre eso, ¿sí? Y los pesarios sostienen los órganos para que no se caigan.
y por supuesto se deben higienizar y cambiar cada 2 a 3 meses, salvo que la paciente lo haga por su cuenta, que se le puede enseñar. Bueno, nombro algunas de las técnicas quirúrgicas rápidamente. Ay, perdón. Que serían, por ejemplo, la colpoperineoplastia anterior o la cirugía de Burch, la cirugía de Manchester o colposuspensión apical. Son todas cirugías donde lo que se hace es volver a suspender la anatomía que está descendida con los propios ligamentos de la paciente o con mallas, ¿sí? Con material sintético. O también puede ser con autoinjerto. Por ejemplo, se usaba al principio, se usaba mucho la fascia lata del miembro inferior, se disecaba, se separaba y se usaba como una malla para sostener los órganos. Y bueno, antiguamente se usaba la histerectomía vaginal, creyendo que eso solucionaba el prolapso, pero después se vio que la vagina se puede caer igual, la cúpula se cae igual si no está bien sostenida, y de hecho es más propenso, si yo no tengo el útero, a que se caiga porque dejo de tener el nivel 1 de Delancey, dejo de tener los ligamentos cardinales y úteros sacros. Y la colpocleisis, que se utiliza solo en casos de mujeres en edad avanzada y que no van a querer tener más relaciones sexuales, porque es cerrar la vagina. Solo en esos casos. Y en pacientes que tengan riesgo quirúrgico alto, porque es una cirugía corta, añosa siempre hablamos, porque no se puede tener más relaciones sexuales. Bueno. Vamos a ver ahora fístulas genitales. Las fístulas genitales tenemos, como cualquier fístula, es una comunicación, ¿sí? Son comunicaciones patológicas entre órganos. En este caso, los órganos genitales con órganos huecos vecinos, ¿sí? Es muy común en África por los partos distóxicos y traumáticos que tienen las mujeres africanas en el medio de la selva, porque no cuentan con buenos recursos a nivel hospitalario, como ya todos sabemos. Entonces es muy frecuente de ver, generalmente cuando uno ve videos o trabajos sobre fístulas a nivel mundial, donde más frecuentemente se hacen es con las pacientes de África. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas. La causa congénita es que haya tenido una malformación genital y no se haya cerrado algún conducto o alguna estructura y eso derive en una fístula. Las causas adquiridas, la más común, la posquirúrgica, ¿sí? Después de una cirugía. Muy frecuente después de una histerectomía, la vemos en ginecología, ¿sí? Dentro de la cirugía. Después tenemos posradiación pelviana, que tienen que ver con la radiación en la pelvis, o sea, la causa actínica, que lo que hace es producir, digamos, como focos de necrosis que pueden, o inflamación que puede terminar en una necrosis muy pequeñita y eso comunica. Partos distóxicos, ya lo mencionamos, carcinomas avanzados por necrosis y causas traumáticas, ¿sí? Entonces tenemos, a ver si puedo. Ahí está. Tenemos tipos de fístulas, las más comunes de ver en ginecología, a la cabeza, la más frecuente, la vesicovaginal. Fíjense, de la vejiga al útero, perdón, a la vagina, de la vejiga a la vagina, ¿sí? Entonces hay una comunicación de la vejiga a la vagina, la paciente va a venir porque sale orina por la vagina. Fíjense que es el 40-45% de las fístulas. Después tenemos fístulas vesicouterina, que comunica la vejiga con el útero, uretero vaginal, el uréter con la vagina, uretro vaginal, la uretra con la vagina, ¿sí? En todos estos casos la paciente va a venir porque tiene pérdida de orina por la vagina. Y por último, la rectovaginal, ¿sí? Que comunica el recto con la vagina. En este caso, la paciente va a quejarse, según el tamaño de la fístula, por gases por la vagina o por materia fecal por la vagina. O sea que esos serían los síntomas por los que viene la paciente. Y el diagnóstico sería a través de la clínica y las imágenes, ¿sí? La clínica, ¿por qué? Porque
dentro de las más frecuentes, que son las urinarias, la comunicación de la vía urinaria con la vía genital femenina, dentro de esas, digamos, nosotros podemos, por ejemplo, si consideramos que la, la lesión está la comunicación está de la vejiga a la vagina, que es la más común, lo que hacemos es colocar una sonda dentro de la vejiga, colocarle solución fisiológica con un contraste, como puede ser el índigo carmín, que tiñe de naranja, o el azul de metileno, y le sacamos la sonda y la mandamos a la paciente a caminar con un pañito, ¿sí? Entonces, cuando ella viene, si supónganse, yo le inyecté un poco de azul de metileno, lo que voy a encontrar es una mancha azul en el pañito. Entonces, eso me dice que la señora realmente pierde orina por la vagina, ¿sí? O de naranja en el caso de que sea índigo carmín, el contraste, ¿sí? Pero más allá de eso, puedo poner unas valvas en el consultorio o un buen espéculo y observar a ver si veo la comunicación, o sea, el orificio en la vagina. A veces se puede ver, otras veces no. Y es necesario recurrir, por ejemplo, o a una cistoscopía, como para ver en la vejiga dónde está el orificio, o, por ejemplo, ir, si considero que es de más arriba, de un uréter, de acuerdo al interrogatorio también de la paciente, las cirugías que tuvo o traumatismos o demás. Puedo hacer un urograma excretor para ver la comunicación, una resonancia con contraste de la pelvis. Bueno, tengo varios recursos, pero sepan que en el consultorio puedo dar el primer paso muchas veces. Y el tratamiento de la fístula siempre es quirúrgico, siempre. Hay que repararla quirúrgicamente, lo que se hace es ir a buscarla, resecarla, sacar la comunicación y poner, de preferencia, si se puede, un tejido entre medio de los dos órganos, ¿sí? Por ejemplo, epiplom, o algún otro tipo de grasa de algún otro sector. ¿Por qué? Porque si yo dejo los dos órganos, saco la comunicación y dejo los dos órganos, pueden volver a rozar estos órganos y ya tienen la lesión de sutura, con lo cual pueden volver a producirse la comunicación y recidivar la fístula. Con lo cual siempre es mejor interponer un tejido entre los dos órganos. Bien, ahora voy a hacer unas preguntitas, ¿sí? Yo las voy a leer a las preguntas y les voy a dar la respuesta ahí nomás porque, bueno, tenemos que hacer así rapidito. Ustedes pueden poner pausa, ¿sí?